El sábado es noche UFC y por algún motivo la UFC puso a dos brasileños en la estelar. Diego López está enfrentándose contra John Silva y hoy día vamos a hacer un análisis detallado de las últimas peleas de cada peleador, las potenciales dificultades, fortalezas y cómo se podría desarrollar la pelea y por quién voy a ir yo. Sin gastar más tiempo, démosle. Vamos a comenzar hablando de Diego López y vamos a estar viendo sus últimas 3 peleas, la que tuvo contra Dan Ige, contra Brian Ortega y contra Alex Volkanovski de manera bastante resumida. Solo quiero decir, estoy con un micrófono nuevo, así que si es que hay algún problema con el audio, por favor dígamelo. Todavía estoy jodiendo con los ajustes. Debería sonar mejor. Entonces, vamos a comenzar, como les dije, hablando de Diego López, hablando sobre su pelea que tuvo contra Alex Volkanovski. A Diego López claramente suele gustarle más los golpes redondos por lo general. ¿Con qué me refiero con golpes redondos? Uppercuts, pueden ser, ¿cómo se llama? Ganchos. ¡Wow! ¡Qué bonito ese gancho! Pueden ser ganchos, pueden ser uppercuts. Y vamos a ver un poco más adelante que hasta los rectos que lanza son un poco curvados como así. Los tira como un manotazo a veces. Pero bueno, da lo mismo. Entonces, en esta pelea que tuvo contra Alex Volkanovski, Alex fue capaz de básicamente mantener la distancia. Esto es otra cosa que le encanta hacer a Diego López y en general es que le encanta crear choques con la gente y eso es lo que vamos a ver. Ahí exactamente tenemos la derecha esa que lanza, que es como una mano, como así lo lanza. Es un poco raro, no es la mejor técnica, pero correcta y fue lo que hirió a Volk. Vamos a ver. Pero ya, ahí esto es lo que estoy comentando de que busca los choques. Cuando la gente suele entrar contra Diego López, en vez de solamente como retraerse por completo, muchas veces le gusta solo plantarse y lanzar de vuelta como ahí lo hizo, pero en este caso se lo comieron de vuelta. Y a esto es lo que me refiero. Busca el counter, se busca plantar. A veces el counter, a veces solo dentro del intercambio que él inicia, pero es caótico. Y dentro de estas cosas es cuando empieza a dejar un poco de aperturas y espacios. No vuelve las manos siempre al mentón, que es algo que vamos a ver y voy a mencionar que es una tendencia que tiene Diego López y lo vamos a ver a través de todas estas peleas que tiene. No suele retraer siempre las manos a su guardia después de lanzar un golpe. En esta pelea Alex Volkanovski lo controló un poco con el clinch, con unos golpes pesados, logró derribarlo, que eso no creo que sea muy relevante en el sentido contra John Silva, porque no creo que lo vayan a derribar. Pero cuando lo vemos peleando, cuando está defensivamente posturado, cierra la guardia, es defensivamente responsable relativamente. Cuando se empieza a cansar, obviamente como todo, se empieza a bajar un poco la guardia y ser un poco más suelto. Pero cuando está como solo defendiendo, es relativamente responsable. El problema es cuando empieza a atacar, empieza a dejar como espacios muy grandes. Y también, bueno, esto es otro problema que yo creo que tiene a ese Diego López, que se toma ese un breve descanso y eso también resulta en no la mayor de actividad, porque como busca estos choques, si es que el oponente no está buscando chocar contra él, como Volk no lo estaba haciendo por lo general, lo hizo al inicio, Diego López se queda un poco sin hacer mucho. No es un peleador que use mucho los jabs. De nuevo, ahí entra Diego López, entra Volkanovski. Miren cómo Diego López, después de que lanza la mano, mientras está lanzando este de acá y después de que lanzó el gancho derecho, no vuelve la mano a la guardia. Fíjese, mira cómo queda este espacio donde Volkanovski puede pasar. Pasa el golpe que lo medio tumba contra la jaula. No tiene la mejor defensa durante intercambios, que, o sea, obviamente es lógico, no puedes defender siempre mientras estás lanzando un golpe, porque eso deja espacios, pero cuando estás lanzando golpes muy continuos, ahí es cuando está el problema. Esto puede sonar como puras cosas negativas que estoy diciendo, pero es solamente la parte inicial para poder ver como las cosas que podrían ser malas en ese sentido. Porque tiene una presión increíble, pero hay veces que, por ejemplo, eso es lo que me está pasando. Deja mucho espacio y ¿qué es lo que pasa si es que este John Silva? El jab con Volkanovski también fue una herramienta que Volk estuvo usando un montón durante esta pelea. Ahí está cuando lo tumba, que es cuando, les digo, logró agarrar con Volk. Más que necesariamente, obviamente esto es algo muy positivo y muy bueno por parte de Diego López, pero también fue una tendencia que tiene Volk, que vamos a ver con John Silva, también la suele poseer John Silva. Lo agarra ahí con ese recto cuando Volk justo se está empezando a inclinar hacia atrás, que al final es algo que Volk hace mucho, que esta supongamos que son sus piernas, empieza a hacer así mientras se retrae, y al final no tenía espacio hacia dónde ir, no tienes cómo ir hacia atrás porque está extendido y te logran agarrar, especialmente López, que tiene un alcance bastante largo. Más allá de eso, rectos estaban pasando para Volk, se estaba tomando su tiempo. De nuevo acá pasa el gancho, sé que acá conecta a Diego López con un uppercut, pero como les dije, está súper dispuesto a recibir un golpe para conectar con uno.
Súper rápido antes de continuar, este video es auspiciado por Stake.com. Con código GNMA tiene una promoción exclusiva donde depositan $21 y les devuelven $21. Stake es una casa de apuestas que tienen también casino online, que yo estoy haciendo streaming Kik ocasionalmente. Y de paso tienen unas cuotas increíbles con combinaciones excelentes, como por ejemplo este fin de semana, si quieren apostar una combinación entre el ganador de John Silva contra Diego López y el de Canelo contra Crawford, pueden hacer eso. Tienen doble oportunidades, tienen absolutamente de todo, es confiable y tienen para depositar en cripto, para tu moneda local. Y como les dije, con código GNMA tiene una promoción exclusiva y me pueden apoyar con eso. Así que sin gastar más tiempo, volvamos al video. Lo otro que estamos viendo durante esta pelea, como pueden ver, es López no tiene una enorme variación de objetivos. No es que se enfoque necesariamente, te diría, la cabeza como, o sea, el cuerpo, a las piernas, mucho. Vi la estadística y creo que como que en conjunto, por lo general, como los ataques al cuerpo y a las piernas son alrededor de 15 a 30% de sus ataques totales, 30% siendo en el extremo más alto. No es lo mayor, particularmente al cuerpo, patadas al cuerpo, en verdad no lo he visto lanzar muchas. Por ejemplo, le pongo otro ejemplo, no lo he visto lanzar un codazo, pero tiene buenas patadas a las piernas, tiene buenos calf kicks. No es que necesariamente sean inexistentes. Vamos a ver un poco más adelante con Danille, empieza a meter un poco más de calf kicks, pero la variación, por ejemplo, que mostró contra Volk fue casi que nula y se resignó a prácticamente solamente boxear. Volkanovski estaba manteniendo el alcance y agarrándolo de esta manera porque Diego López empezaba a plantar y empezaba a lanzar y dejaba demasiados espacios mientras atacaba, y lamentablemente con la mezcla de la lucha y la precisión y simplemente el boxeo tan limpio de Volk, López no pudo sobrepasar eso. Bueno, y de paso tampoco buscó ningún derribo en esta pelea. Y obviamente, lo que les decía, hay mucho más que criticar en esta pelea contra Volk porque fue una derrota que tuvo. Él estaba peleando por el cinturón y respectivamente, pero Volk se llevó la decisión. Contra Ortega fue una historia un poco más distinta porque se notaba que López tenía una ventaja clara en habilidades, creo, de boxeo, por lo menos igual en poder. Eso es una cosa muy grande que se nota con él, porque contra Volkanovski se notaba que Diego pegaba más fuerte que Volk. Lo logró tumbar cuando le logró herir el ojo mal en el cuarto asalto, creo. Diego López cuando conectaba limpio sí le hería a Volk. Y Volk también igual fue capaz de herirlo a él. Pero en este caso, Ortega simplemente no era capaz de herirlo. Diego López apenas comía, viste, ahí ya empieza con el calf kick. En esta pelea en particular le destrozó las piernas a Ortega. Acá vemos un muy buen counter que se metió y fue una combinación con la que conectó todo el rato Diego López, que fue el volado de derecha mientras se está inclinando. Nuevamente golpes curvos y después parece apagarle las luces y lo despierta con el gancho delantero y lo persigue, pero bueno, da lo mismo. Esto es lo que me refiero cuando deja espacios, como se enfoca tanto en el ataque que empieza a dejar muchas aperturas. Porque todo el rato está preparando el otro ataque y no lo saca desde acá arriba. No es que haga así y vuelva, es que los lanza y después esta mano la vuelve hacia abajo para prepararla por el próximo golpe. Y fue lo que acaba de hacer con esta. La había lanzado y en vez de volverla a la guardia, la vuelve hacia abajo para lanzarlo seguido, que supongo que de hecho va a herir a Ortega en este caso. Sí, está bien, funcionó, increíble, lo tenía herido y pegáis mucho más fuerte. Fue una excelente movida de Diego López. A pesar de que no haya sido lo más defensivamente responsable, le funcionó mucho. Y cabe también, quiero mencionar súper rápidamente que cuando... No, lo voy a ver después, mi déficit. Cuando está en el piso, Diego López también súper agresivo normalmente, sea con sumisiones o con ground and pound. Y de pie, Ortega logró sobrevivir el primer asalto. López, todo el rato con ese volado, estaba mostrando unas buenas combinaciones. Ahora, claramente en esta pelea también no iba a buscar muchas sumisiones, o sea, no iba a buscar necesariamente el derribo, pero da lo mismo. Brian Ortega lo terminaron demoliendo igual con las calf kicks. Sé que dije que no lanza muchos y efectivamente en esta pelea lo hirió y le dejó la zorra en las piernas. Pero no fue volumen, fue potencia. Es porque pega muy fuerte Diego López. No es necesariamente que haya lanzado 50. Fueron 3 por asalto, ponte tú, que conectaron. Pero esas le estaban destrozando las piernas a Ortega. Quizás fueron un mar de 3. Contra Danille, por ejemplo, sé que fueron 3 por pelea. 3 por asalto.
Contra Brian Ortega, con las sumisiones que tiene también, obviamente no iba a buscar la lucha. Decidió mantenerla de pie, no usó mucho sus patadas, conectó con los calf kicks y no lanzó casi ninguna al cuerpo. Creo que lanza una a la cabeza con la que conecta. Y le estaba ganando de pie en general por la potencia, porque después cuando llegamos al tercer asalto, Diego López empezó a desvanecerse un poco y Brian Ortega estaba siendo capaz de conectar bastante limpio. Lo que más me impresiona de Diego es su durabilidad y presión. Y esto es a lo que me refiero. Miren cómo cuando lanza los golpes no los retrae siempre a la guardia correctamente. Ahí conectó con los rectos. Deja espacio para los rectos muchas veces Diego López. Conecta con buenos counters porque es loco y lanza. Le gusta también esto, entrar en el clinch, lanzar golpes desde el clinch, es agresivo, ahí lo vuelve a tumbar. Y esa es una de sus principales herramientas que tiene. Su agresividad no es necesariamente la presión, porque hay veces que está en el pie trasero, como vimos en este enfrentamiento contra Brian Ortega en las últimas rondas. Pero es muy agresivo y está dispuesto a tomarse los riesgos. Y eso, por ejemplo, le pongo un ejemplo estúpido, Ilia Topuria hace lo mismo contra Jai Herbert. Se comió un pencazo antes de entrar. Contra Charles Oliveira lo mismo. Y Diego López parece que tiene un muy buen mentón porque está dispuesto a comerse los golpes para él entregar uno. Va a ser interesante ver eso contra John Silva porque no sé quién pega más. John Silva también tiene un muy buen mentón. Va a ser una pelea muy divertida. Pero tengo que mencionar esto. Como yo entiendo que esto es un counter, pero simplemente la postura de estar con el mentón así, arriba, no tener el mentón abajo, tener la mano arriba. Este golpe de Brian Ortega estuvo muy cerca de conectar. O sea, miren esto. Le rozó la nariz. Ese golpe hubiese sido un poco más abajo y atrás, como aquí. Y yo creo que quizás hubiese tumbado, le hubiese rotado la cabeza a Diego López y quizás lo hubiese tumbado y no es broma. Esas son las ciertas cosas que me preocupan cuando lo veo. Pero después, mira esto, lo que responde, le destroza el ojo a Brian Ortega. Es un animal y le encanta atacar, es demasiado agresivo y esa es una de sus mejores herramientas. Aunque tampoco, lo que decía, no es presión como Sean Strickland o Holloway de volumen, golpe, jab, jab, recto, jab, jab, recto. No, es más de, vamos a intercambiar y voy a lanzar una combinación de 5 golpes si es que es posible. Vimos eso, agresivo, 2 a 5 golpes. Rara vez lanza un golpe singular. Mira, eso es lo que es como un perro enrabiado. Y ese es el problema que me pasa también en el enfrentamiento. No sé qué es lo que empieza a suceder. Eso va a depender mucho también del nivel de John Silva. Pero real, que vamos a ver que va a estar en prueba ahora. Porque igual se está pegando un salto grande. Pero vimos como alguien con striking de Volk fue capaz de abusar todas estas tendencias ridículas de López. Solamente no estuvo dispuesto a chocar con él de cabeza. Y bueno, Ige sí estuvo más dispuesto a chocar con él de cabeza. Y fue bastante similar a la pelea de Brian Ortega, en el sentido de, no en el desarrollo de la pelea, pero vamos a ver porque López estaba soltando golpes muy locos en el primer asalto. Estaba siendo súper agresivo, entrando en el clinch. Estaba buscando las sumisiones cuando Dan Ige lo buscaba, que eso también es una cosa súper buena de Diego López. Tiene muchísimas sumisiones. Es el líder el entrenador de Jiu-Jitsu en el gimnasio Alexa Grasso y suyo de Dos Lobos. Tiene muy buenos ganchos. Eso es lo que vimos acá. También no tiene miedo a estar en el grappling, como lo vimos contra Dan Ige. Buscó el derribo, lo consiguió y después se quedó prácticamente por toda la segunda mitad del segundo asalto siendo una mochila con Dan Ige, llevándose la ronda de esa manera. Así que claramente tampoco tiene miedo de hacer esto. Pero no es algo que haga mucho. Lo hizo en este asalto, no lo había hecho necesariamente, no lo hizo en otra pelea, no lo hizo contra Volk, no probó el grappling contra Volk, por ejemplo. Contra Brian Ortega estaba en la posibilidad de una sumisión, así que tampoco lo hizo mucho. Aunque lo siguió al piso en el primer asalto, pero da lo mismo. Así que es bueno eso, es bueno para él como una herramienta que tiene contra John Silva, solamente que no me da mucha fe después de que no usó absolutamente nada contra Volk. Tiene buenas habilidades y después pasamos al tercer asalto donde nuevamente López se pega una bajada. Empieza a cansarse un poco más, lo mismo que le ocurrió contra Brian Ortega, y Dan Ige empezó a tener bastante más éxito con sus golpes. Los calf kicks en esta pelea también, como les dije, fueron importantes, pero más que nada por el poder y la potencia de estos. Y López empezó a buscar el derribo porque no le estaba yendo tan bien de pie, que eso fue bueno, eso muestra variación. Como les digo, no sé, la pelea de Volk quizás queda como un asterisco. Quizás eso habla más de la grandeza de Volk, pero en esta pelea sí buscó el derribo, sí buscó grappling, porque Ige estaba conectando con él. Como les digo, por favor, miren esto. Quiero que nos enfoquemos como... Miren, déjenme ver un poco atrás.
Mira lo lento que retrae la mano, en este caso, López cuando lo lanza. Y no la... ¡Punk! Mira, y ni siquiera la retrae de vuelta a la cara. En vez de lanzarla y retraerla, no hace eso. Y empezó eventualmente a buscar los derribos. Ese fue un derribo súper lento que Dani no se lo pudo sacar por completo. Eventualmente Diego López lo lleva al clinch y se lo lleva al piso. Quiero que veamos súper rápido porque les quiero mostrar acá lo que me refiero de retraer las manos y la guardia, porque creo que igual es importante. Miren que como cuando lanza los golpes no los retrae a la guardia, no lo hace. Es algo que no hace siempre, en serio. Y lo encuentro importante porque miren, lanza y baja la mano. La mano no queda en la guardia. Acá te podéis comer un counter. Lanza, no vuelve a la guardia la mano tampoco. Miren. Y esto pasa todo el rato. Lanza la mano, igual acá es complicado, pero la deja abajo de nuevo. No volvió, no, eso fue un counter, pero después de eso no vuelve a retraer la mano, él vuelve a lanzar un golpe. La mano está usándola para preparar, para lanzar un maletazo con esa. Y eso es lo que pasa con el que me preocupa un poco contra John Silva, que puede ser una cosa que él pueda explotar. Es súper agresivo y eso es bueno, pero miren, acá igual lo tumbó, pero retrae la mano para acá, más que nada para poder volver a lanzarla, no necesariamente defensivamente. Le sigue pasando, podemos ver más ejemplos, en serio. Miren, ahí, de vuelta, ¿para dónde se va esta mano cuando la lanza? Cuando la está retrayendo, ¡pum! Al pecho, no está en el mentón. Le entra un gancho. Entra con el jab. Mira dónde queda. Le entra un gancho derecho. Le entra otro gancho. No vuelve las manos siempre al mentón. Eso es una de las cosas que en verdad, y se lo digo muy sinceramente, una de las cosas que más me preocupa contra John Silva, porque van a entrar golpes y lo van a golpear. Van a conectar, es así de simple. López va a pelear como López pelea siempre, en el sentido de como agresividad y de plantarse. Y Silva es lo que vamos a ver ahora. Es interesante porque no hemos visto a Silva pelear contra alguien que tenga el estilo de López tanto. Drew Dober fue un poco más similar con la agresividad, pero da lo mismo. La otra ventaja que tiene Diego López es que ha peleado 5 asaltos antes, y esta es la primera vez John Silva peleando 5 asaltos, si es que llegan, pero existe una realidad de acostumbrarse con el escenario de los 25 minutos, que son distintos, el manejo de energía que es distinto, aunque John Silva tampoco ha tenido muchos problemas con cardios porque finaliza todos. Vamos a pasar acá, para pasar a John Silva. Uno de mis knockouts favoritos, que voy a hacer un análisis, de hecho que lo voy a subir hoy día, de John Silva, que es esta pelea que tuvo contra Charles Jourdain. Y ahora vamos a pasar a hablar de John Silva. No se preocupen si voy a hablar de cosas malas, como por ejemplo, una de las cosas, dos cosas. Uno, tiene que ser más serio en la pelea, en general, contra Diego López, porque muchas veces se pone a hablarle a la gente fuera del octágono, empieza a golpear mientras está mirando para el lado. Si hace eso contra Diego López, puede capitalizar, ten cuidado con eso, me da lo mismo si le sacudís la mano. Defenderse siempre, eso es una de las principales cosas, está todo bien, es parte de su estilo y eso puede enojar al oponente, pero creo que hay que mantenerse defensivamente responsable, que hay veces que eso no lo hace muy bien John Silva y deja espacios para golpes, y también por eso la gente golpea prácticamente lo golpean, miren, creo que lo golpean prácticamente lo mismo que él golpea un poco menos de 1. Diego López en contraste, miren esto, 4,76 absorbido y 3,7 conectado, o sea que le golpean más de que él golpea. John Silva, básicamente lo mismo. Hay una tendencia que no sé si se ve también en esta pelea contra Charles Jourdain, pero tiene una cosa que se empieza como a inclinar hacia atrás, que es similar a lo que hace Volk en las retraídas. Acá, sí, miren. Miren cómo se empieza a inclinar atrás en las retraídas con las guardias extendidas. Con Diego López, que le gusta hacer esas explosiones como en combinaciones avanzando constantemente, le puede salir muy bien. O sea, para Diego López y muy mal para Silva. Porque, claro, al final te pueden agarrar con ese exactamente el mismo recto que agarró a Volk con Silva. No tiene la mano arriba. Rara vez Silva pelea así. Sí sube la guardia mucho, vamos a ver eso con Drew Dober, pero de pelear en postura natural cuando está lanzando los golpes, le gusta tener las manos un poco más sueltas. Contra Charles Jourdain demostró una defensa de derribo muy buena, y contra Bryce Mitchell también. Es súper activo y se pone de pie súper rápido. Cuando lo llegan a tratar de derribar, busca a veces la sumisión si es que se va a ir al piso, y después cuando está en el piso explota inmediatamente para arriba, como vimos recién. Pero acá está lo de los movimientos hacia atrás, que les digo, miren, eso es lo que les digo, de moverse hacia atrás con las manos abajo. Si es que Charles Jourdain solo hubiese disparado otro recto, quizás ahí hubiese tenido más éxito. Igual
Miren cómo esto John Silva lo transforma en un increíble counter que derriba a Charles Jourdain porque se sobreextiende como loco. Otra cosa, esto una pose que perfectamente yo podría reemplazar en esta imagen de acá a Diego López y no me sería como, ah, sí, hace sentido. Diego López pelea así a veces. Le entra este gancho y lo tumbó. Ojo, Charles Jourdain antes de esta pelea nadie lo había finalizado, así que no es que tengan un mentón de cristal, no. Agresivo en el piso con el ground and pound, vuelve a estar de pie y sigue la masacre. Una presión ridícula, fuerza ridícula, presión constante cuando encuentra el hoyo y empieza a ver que está hiriendo al oponente, con mucha más variedad de ataques, usa más rectos, usa todos los golpes mucho más. Igual Diego López sí lanza rectos y no usa tanto el jab. Silva sí lo usa un poco más, aunque tampoco tanto. Busca counters por lo general, Diego López se podría decir, pero Silva busca counters, se podría decir que sí, busca counters harto, aunque igual no todos sus knockouts son de counters, son de preparar los knockouts, y si es que eso viene mediante un counter, excelente, pero no siempre es, muchas veces él iniciando. Y bueno, da lo mismo. Continuando, cuando estaban en el piso, agresivo como siempre, codazos a la cabeza, codazos al cuerpo, lo hizo contra Bagdasharian, lo hizo contra Mitchell, lo hizo contra Charles Jourdain. Y tiene ese gancho delantero de la muerte. Mantiene las manos relativamente bajas todo el rato, no, siempre. Pero miren acá, lo llevan al piso, ataca con una llave de brazo y se vuelve a poner de pie. Usa codos también. Eso es la otra cosa que hace John Silva que me gusta mucho que no hace López. Usa muchos codos John Silva. Usó muchos codos contra Diego López, usó codos aquí contra Charles Jourdain. Y solo quiero remarcar el poder ridículo que tienen. Por favor, miren esto. Porque es absurdo. A Charles Jourdain no lo habían noqueado nunca. Solo lo desploma de un uppercut concreto, lo enmarca con la mano, lo deja mirando y se va. Pega muy, muy fuerte. Vamos a ver contra Drew Dober, que deja espacios en las retraídas y eso también va a ser un lugar para que, como acá mismo, ahí Drew Dober logró herirlo con una buena combinación, por ejemplo. Deja ver si es que puedo ir para atrás. Sí, tiró una patada y un recto y eso logró herir a Silva, así que lo hemos visto en la retraída, pero no lo hemos visto nunca muy así en peligro. Movimiento de cabeza principalmente, eso es bueno en vez de solamente plantarse. La pelea que tuvo contra Drew Dober fue simplemente ridícula. Drew Dober estaba siendo súper agresivo y esto es lo que me refiero con que puede ser similar a Diego López con lo de las entradas, que es como caótico. Lo que cabe remarcar acá es que esta pelea fue en peso ligero y por esto también me llama la atención lo fuerte que es Silva. Es demasiado fuerte, o sea, esto en peso ligero contra Drew Dober, que es grande, es musculoso. La tomó 2 semanas después de la previa pelea que acabamos de ver, o sea, que no fue con una preparación ridícula física. Solamente probablemente no cortó peso. Y estaba solo tirando a Drew Dober, como miren esto, como sale. Lo estaba tirando por los aires como quería, a un peso ligero. ¿Ya? Esto no... absurdo. A ver, continuamos viendo un poco, a ver si es que sale algo interesante. Uppercuts, combinaciones, como siempre, es muy bueno John Silva. Ahí empezó a mezclar más los codos. Tenía ese gancho delantero letal, porque como estaban en la postura abierta, lo estaba agarrando. Tiene una precisión ridícula. Honestamente me da lata esto, porque sé que acabo de apuntar muchas cosas malas de Diego López, pero también creo que es porque él se ha enfrentado a mejor gente. Eso es lo que me pasa. Obviamente puedo criticarlo más si es que hemos visto mucho más de él. John Silva hemos visto demasiado poco y lo que hemos visto ha sido contra gente que ha sido capaz de pasarlos por encima. Kevin Vallejo fue la excepción, igual le ganó, una decisión bastante clara, perdió un asalto solamente, y contra el resto de las personas simplemente se lo ha estado haciendo verga, pega demasiado fuerte. Bryce Mitchell es la única persona así de real nivel contra la que ha peleado y también se lo hizo verga, lo destrozó por completo. Drew Dober con ese gancho delantero lo estaba haciendo mierda, estaba usando patadas. Me encanta cómo pelea John Silva. Estoy sonando fanboy y sé que me acabo de criticar como loco a todos los fighting nerds, pero mientras más vi todas sus peleas, como que no lo vi tan vulnerable en general. No lo hemos visto en peligro. No lo hemos visto perder una pelea en la UFC. O sea, el hecho de que ha finalizado todas sus peleas excepto Kevin Vallejo igual es ridículo. Pero ya, da lo mismo. Lo que estaba diciendo es, la única persona de nivel equiparable a algo que sea compara, como por ejemplo, le pongo un ejemplo, como Danny que perdió contra Bryce Mitchell, ¿ya? Para que entiendan, como es el nivel de Bryce Mitchell se podría decir similar a Danny que le acaba de ganar a Said Nurmagomedov.
Así que igual en términos de nivel, Diego López se ha enfrentado a muchas mejores personas. También peleó contra Movsarevloev. Loev. John Silva ha peleado contra peores personas. No son cualquier wea, pero no son obviamente del nivel de lo que estamos hablando, de enfrentarse a Volkanovski. Así que por eso quiero que entiendan por qué estoy criticando tanto más a Diego López en contraste a John Silva. Continuó destrozando toda la pelea Drew Dober. Con eso acá lo podemos ver. Esto es lo que me refería cuando cierra la guardia por completo. Lo sabe pelear defensivamente. Esa cosa de hacer eso igual puede ser un poco peligroso contra López, que solo lanza golpes, pero si es que está siendo súper defensivamente responsable con su guardia así, rodando con los golpes, puede buscar el counter donde Diego López deja los golpes. Estaba agarrándolo con codos, patadas al cuerpo a Drew Dober, lo estaba tirando en el clinch. Ese gancho delantero estuvo toda la pelea. Tiene un gancho delantero muy animal John Silva, y esto fue literalmente toda la pelea. Lo terminó agarrando con un codazo giratorio que lo tengo que mostrar ahí, porque es para mostrar la variedad de armas que tiene John Silva de pie. Tiene rodillas voladoras también, patadas a las piernas, patadas giratorias. Mira cómo ese corte que le hizo fue lo que terminó haciendo que termine la pelea. Y eso, terminaron la pelea con esto. Contra Bagdasharian mostró bastante más paciencia, creo, y poder. Normalmente John Silva no es un peleador de los más activos, como vimos en el video de los Fighting Nerds. Lo dije todo esto en los videos de los Fighting Nerds, así que como en el sentido general de la estrategia, como... A ver, John Silva en general no se planta a chocar contra oponentes como lo hace López o Holloway y se ponen a lanzar combos como locos y ganchos, sino es más de controlar la pelea. Lo que les digo, esto lo vi todo en el video de los Fighting Nerds, con su estrategia general. Así pelean. Se enfoca en controlar la pelea y en buscar los espacios y crear las oportunidades. No es el más activo y eso puede resultar en que quizás Diego López se lleve una decisión, por ejemplo, que se le escapen los puntos a John Silva. Pero con Bagdasharian, por ejemplo, se nota algo que hace mucho John Silva. Por los primeros minutos, un minuto y medio, lanza súper pocos golpes. Lanza un par para ver las reacciones de su oponente y después no hace absolutamente nada como sustancial normalmente, como solamente busca leer y ver por dónde va a atacar para poder como, ok, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Contra Bagdasharian fue exactamente así, patadas giratorias y después eventualmente lo agarró con un gancho delantero girando las piernas. Trató de meterle un codo acá, ahí está. Por favor, miren lo bonito que fue porque lo preparó girando la mano. Hice un análisis de este knockout, así que no lo voy a ver por completo. Le metió un gancho izquierdo delantero, le chanta un recto y ahí lo mata. No era necesario para nada seguir con los golpes. No era necesario, pero bueno. Y contra Bryce Mitchell, lo que a mí me llama la atención de esta pelea más que striking, porque sí fue increíble, Bryce Mitchell simplemente no es el mejor striker, así que tampoco hay tanto que decir de. Es más la defensa de derribo que tuvo John Silva en general. Defendió todos los intentos de derribo básicamente que le lanzó Bryce Mitchell. Se lo estaba haciendo mierda de pie. Bryce Mitchell no paraba de buscar el derribo, no le quería dar la mano y simplemente lo estaba destrozando en todo. Bryce Mitchell no lo podía llevar al piso y eventualmente terminó de hecho sometiéndolo solamente. Real fue una dominación esta pelea que tuvo John Silva. Estaba jugando un poco, como les digo, con los codos giratorios. Lograba encerrarlo. Codos, variedad de golpes, patadas giratorias, patadas al cuerpo. No lanza muchos calf kicks, te diría John Silva. Y de hecho, eso es una herramienta que podría usar Diego López porque la gente conecta con calf kicks. Ahí estamos viendo la sumisión increíble que se mandó. Y hasta ahí llegó nomás nuestro querido Bryce Mitchell. Pero en cuanto al enfrentamiento en sí, a ver, ¿qué es lo que... Medio análisis que me pegué, perdón, gente. ¿Qué es lo que me pasa? Diego López... ¡Ah! Diego López simplemente se ha visto un poco unidimensional recientemente. Lo golpean harto y él presiona y las victorias que tiene son gracias a su velocidad, agresividad y golpear más fuerte que su oponente, en ocasiones conectar más y si es que puede finalizarlo, lo finaliza, perdón, me acabo de morir. Pero así se ven todas sus peleas. Como que contra Volk hizo lo mismo, solamente se vio un poco más relajado. Contra Danny mezcló un poco más, de nuevo, no sé.
Diego López, esa pelea que tuvo contra Alex, no sé, fue un asterisco grande para mí, especialmente por lo del grappling, porque no usó muchas herramientas y básicamente se resignó a boxear, y eso es lo que más me preocupa, porque si es que hace eso contra John Silva va a perder. Lamentablemente, como que creo que va a perder si se pone a boxear con John Silva. Creo que John Silva golpea más fuerte que Diego López. Y si es que Diego López gana... a ver, podría ser una finalización, podría ser un knockout y podría ser una decisión, una sumisión o una decisión, y lo veo muy 50-50. John Silva tiene muchos hoyos que yo creo que un buen striker, que no es algo necesariamente que él se ha enfrentado a como de alto nivel, alguien que compitió con Volk, no, me preocupa un poco. Me preocupa un poco por Silva. Porque, claro, Diego López golpea fuerte y puede que si es que se trate de plantar y solamente se lo empiecen a comer vivo de a poco en los intercambios. Y, como les digo, o lo finalicen, o una sumisión quizá, o una decisión. Diego López tiene las mismas oportunidades de ganar que Silva. Como les dije, en el análisis me puedo enfocar mucho más en las debilidades de Diego López, porque se han visto más, particularmente en la pelea que tuvo contra Volk, dejar el mentón arriba, no retraer las manos, etc. John Silva simplemente no hemos visto esos problemas porque no ha peleado contra gente de tan alto nivel en distintos ámbitos. No se ha enfrentado a un grappler ridículamente bueno como Volk, y tampoco se ha enfrentado a un striker tan bueno como Volk, por ejemplo. Va a ser una pelea interesante, y a mí creo que lo más determinante, porque Diego López sinceramente creo que va a pelear como siempre pelea. No creo que vaya de repente convertirse él en Volk y empezar a circular el octágono tirando jabs y patadas y calf kicks y patadas al cuerpo. Yo creo que va a pelear como siempre pelea, de agresivo, de plantarse y lanzar golpes cuando John Silva entre. Me llama más la atención cómo va a pelear John Silva, porque por ejemplo contra Drew Dober lo vimos ser bastante más defensivamente responsable. En contraste contra Bryce Mitchell. Igual Drew Dober conectó más que él. Pero John Silva, depende de cómo él quiera pelear en general. Quizás él sí pelea más defensivo. Eso sí, yo sí podría ver eso por parte de John Silva. Lo podría ver buscando más los counters, solamente en vez de estar buscando él iniciar y chocar y buscar salir del camino y empezar a agarrar a Diego López, sea con algunas patadas, sea con ganchos delanteros, por ejemplo, o rectos, o solo jabs. Puedo ver eso, me cuesta ver más uso un poco de Diego López, y como les digo, Diego López con el caos creo que es donde él va a ganarle a John Silva. Tiene mejores oportunidades dentro de esos intercambios caóticos, explosivos, donde solo lanzan todo. Sería ideal si es que él puede mezclar un par de derribos también. John Silva no lo va a hacer, pero sería ideal si es que Diego López puede mezclar un poco de grappling para cansar a Silva. Si yo fuese López, aprovecharía la esquina, le diría como tratemos de quizás aprovechar de que tú has peleado los 5 asaltos antes, como veamos, llevémoslo a esas rondas, si es que no lo podemos finalizar, obviamente. Y Silva va a estar buscando la finalización siempre. También lo podría ver buscando una sumisión o un knockout, como que veo casi que más probable una sumisión que un knockout, aunque Diego López es un ridículo en BJJ, pero Silva, no, también podría haber un TKO así de Silva, pero podría haber también un TKO de Diego López. En verdad es un 50-50, yo lo veo así. Las cuotas no reflejan eso, así que por eso creo que Diego López sí tiene buen valor. Personalmente, yo me voy a quedar con John Silva, voy a dejar de dar las vueltas. Creo que tiene más herramientas, y me voy a quedar con la persona que tiene más herramientas para poder ganar. Sería extremadamente depresivo que de repente Diego López se convierta en Islam Makhachev en Khamzat, y solo agarre a John Silva y lo lleva al suelo. Estaría ridículamente sorprendido. El salto de nivel sí es grande, pero es de 10 a número 2. Y hemos visto eso antes. Le pongo un ejemplo: Sean O'Malley contra Piotr Jan. Pero fue de 3 asaltos. No 5. Y los 5 asaltos le pueden jugar por la raja a John Silva. En términos de circunstancias generales, creo que Diego López tiene la mano arriba. Y en términos de habilidad y todo, ahí es donde queda habilidades. Por lo menos yo creo que John Silva es más limpio. Pero, repito, lo que más me preocupa a mí es... Bueno, lo mismo que nos ha pasado con todos los Fighting Nerds. ¿Qué tanto es un salto para Silva en su carrera? Es uno de mis... Lo veo potencialmente... Es muy bueno. Es muy bueno John Silva. No tengo nada más que decir. Es bueno. Diego López le puede ganar. Fuck. No sé si quiero ir con Diego López o Silva. No, voy a ir con Silva. Creo que Silva tiene más herramientas. Me voy a quedar con Silva. Ay, es que puedo ver a Diego López agarrándolo también. Como que pega tan fuerte Diego López. No sé cuál de los... Yo creo que John Silva golpea más fuerte que Diego López. Estoy hablándome a mí mismo ahora al aire, así que voy a dejar de hablar y terminar el video, pero... Porque llevo hablando por como 36 minutos, concha tu madre. Ya no. Adiós. Chao. Suscríbanse, concha tu madre.